En esta tarde seguiremos estudiando acerca de los tipos de oración y hoy hablaremos sobre la oración en el Espíritu. Como dice el texto, la oración en el Espíritu tiene que ver con un tipo de oración que es espiritual, o sea, nuestro espíritu orando, nuestro espíritu hablando con Dios. Sabemos que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos o vivimos dentro de un cuerpo. ¿Amén? Entonces, la parte espiritual del ser humano es la parte que comunica con Dios. Todas las personas que no le han entregado la vida al Señor Jesucristo, que no la hayan recibido como su Señor y su Salvador. Tardes. Hola Nuria, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hola, buenas tardes hermana. ¿Qué tal? Hermana Dolores, Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Bien? Bien, sí, gracias. Amén. Un gusto poder verte. Gracias. Amén. Y entonces, como estaba diciendo, todas las personas que todavía no le han entregado la vida al Señor Jesucristo, ellas están separadas de Dios. O sea, nosotros podemos decir que ellas están muertas espiritualmente. ¿Vale? La palabra muerte significa separación. Todos los que le han entregado sus vidas a Cristo tienen vida, o sea, espiritualmente están vivas, pueden comunicar con Dios. ¿Amén? Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es algo muy importante. Es un mandamiento del Señor. ¿Amén? Es una promesa de Dios. Todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, personas que ya han nacido de nuevo, deben de anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, aunque era Dios, Él se sujetó a Dios y tuvo la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Él se entregó a Dios en consagración para ser revestido con el poder de lo alto, con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Hechos capítulo 1, 8, no necesitamos abrir, dice, Jesús antes de ascender al cielo, Él le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ese es un poder que viene de lo alto, o sea, viene del cielo. Amén. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, como creyentes, podamos hacer la obra de Dios con poder y con autoridad. Podamos dar testimonio de Jesús con señales, prodigios y maravillas. Dar testimonio, la palabra testimonio significa que cuando yo hablo algo acerca del Señor Jesucristo, que esto se manifieste en la vida de la gente. Por eso necesitamos este poder. Amén. Es una capacitación sobrenatural de parte de Dios. Podemos abrir, por favor, San Lucas, capítulo 3, el verso 21 y el 22.
Lucas 3, 21 y 22. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Lucas 3, 21 y 22. Dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, como la gente se bautizaba, el Señor Jesucristo también fue bautizado. Y dice que al ser él bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corpórea, o sea, en forma, así como desciende una paloma, ¿vale? Así descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no es una paloma, ¿vale? Aquí la descripción habla que él descendió como una paloma desciende. Y eso también era una señal para el profeta Juan de que él era el Mesías, porque Dios le había dicho, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, este es el Mesías. ¿Vale? Entonces fue un testimonio público para todos de que él era el Hijo de Dios. Dios habló públicamente a las personas que estaban allí siendo bautizadas, confirmando que Jesús es el Mesías. Amén. Y así que, como Jesús fue bautizado, nosotros también debemos de desear ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo también es para los días de hoy. Es para todos los que creen y quieren vivir una vida de poder en el Espíritu Santo. Hay algunas religiones que enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo ya no es para los días de hoy, que fue solo para aquel entonces, para los días de los apóstoles, pero no es así. La Biblia no habla de eso. Amén. Además, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, el verso 38 y el 39, y yo voy a leer, dice lo siguiente. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El verso 39 dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esta promesa no se limitaba apenas a los discípulos de Jesús, que posteriormente fueron consagrados apóstoles. Esta promesa era para ellos, para sus hijos. Los gentiles son todos aquellos pueblos que no, o todas las naciones, que no son descendientes de Abraham, o sea, no pertenecen al pueblo de Israel. ¿Vale? Todas estas naciones son considerados los gentiles. ¿Vale? Entonces, el Espíritu Santo es para todos. Pero ¿cuál es la condición para que uno pueda recibir
el bautismo en el Espíritu Santo? En primer lugar, arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ese es un bautismo que es diferente, que es el bautismo que nosotros llamamos el bautismo en aguas, ¿vale? Es necesario el bautismo en agua, pero no está el bautismo en el Espíritu Santo, no se limita, por ejemplo, a que uno en primer lugar tenga que ser bautizado en aguas. No. Uno puede ser primero bautizado en el Espíritu Santo y luego en aguas, o viceversa, ¿vale? No hay un orden, pero es recomendable en primer lugar el arrepentimiento de los pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador, decidir dejar la vida mundana, ¿no? Y consagrar su vida a Dios. ¿Ven? Entonces, una vez que nosotros hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos un don que es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la evidencia física de que nosotros hemos sido revestidos con el poder de lo alto. ¿Vale? Y entonces, ¿para qué sirve el hablar en lenguas? El hablar en lenguas sirve para, una de las cosas es comunicar con Dios, o sea, hablar con Dios. Es el espíritu humano a través del Espíritu Santo comunicando con Dios. ¿Vale? Abramos en primer lugar 1 Corintios capítulo 14, el verso 2. 1 Corintios 14, 2. Si alguien lo encuentra y quiere leer, puede leer, por favor. Leo yo. Amén. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Amén. Entonces, el que habla en lenguas habla directamente con Dios. Cuando yo hablo en lenguas, la gente que esté a mi alrededor no entiende. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sobrenatural. El lenguaje natural es el lenguaje que nosotros hablamos, o la lengua que nosotros hablamos, por ejemplo, que tenemos la capacidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, la lengua de nuestros padres, ¿vale? Nuestro idioma materno. Podemos aprender el español, el inglés, alemán, catalán, endoé, ¿vale? Quimbundo, varias lenguas, ¿vale? Estas lenguas son lenguas que son aprendidas, ¿vale? Nos tienen que enseñar, tiene que ver con el intelecto, ¿vale? Pero las lenguas o el hablar en lenguas es un lenguaje sobrenatural que es dado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, es un lenguaje que solamente Dios entiende. ¿Y qué es lo que nosotros estamos hablando? Estamos hablando misterios. Misterio significa algo que está oculto, ¿vale? Estamos hablando maravillas, cosas acerca de Dios. Es nuestro espíritu hablando directamente con Dios. El verso 14 dice:
1 Corintios 14:14 dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Amén. Es algo que nuestra mente, la razón, no entiende. ¿Por qué? Porque no puede controlarlo. ¿Vale? Muchas veces la mente intenta entender lo que el espíritu está hablando, pero no puede entender, porque es un misterio. Amén. Para nuestra mente. Podemos orar en el espíritu hablando en lenguas suavemente, porque muchas veces cuando nosotros estamos orando en lenguas, ¿vale?, somos impulsionados a hablar de cierta manera. Muchas veces más lento, otras veces más rápido, ¿vale? Muchas veces hay gente que, por ejemplo, está orando en lenguas y empieza a llorar, ¿vale? Porque muchas veces el Espíritu Santo te está llevando a orar por una situación, ¿vale?, que a lo mejor tú no entiendes, y uno está como que agonizando, ¿no?, orando por otras personas. Ahora bien, muchas veces también, y esto ya lo hablaremos en otra ocasión, ¿vale?, que el Espíritu Santo nos puede impulsionar, porque Él es el que nos da, ¿no?, el lenguaje. Podemos hablar un idioma que nosotros no conocemos, por ejemplo, como un lenguaje angelical, pero eso se da cuando es el don de lenguas, ¿vale? Esto ya es otro don, ¿vale? Pero es un don espiritual. El hablar en lenguas normal es para todo, es un don también, pero todo el mundo tiene esa capacidad, todo el que es bautizado en el Espíritu Santo. Pero el don de lenguas es una acción del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, muchas veces en una reunión el Espíritu Santo él te puede llevar a hablar en un idioma, ¿vale?, que es un idioma conocido, no para la persona que habla, pero para alguien que pueda estar en una reunión, ¿vale? Este don especial de lenguas normalmente ocurre en una reunión, ¿vale? Una reunión de iglesia, ¿no? Muchas veces cuando Dios quiere hablarle a alguien, por ejemplo, una persona que es nueva, ¿vale?, una persona que no se ha convertido todavía, y a lo mejor él habla un idioma que es desconocido, ¿vale?, para esa persona que está hablando, que está trayendo este mensaje en lenguas. Entonces muchas veces el Espíritu Santo puede llevar a la persona a hablar o en un idioma, o en chino, o en hebreo, o en una lengua africana, pero siempre es ¿para qué? Para traer a esta persona que está ahí, a este inconverso, a los pies de Cristo, ¿vale? Revelando algo de su vida, por ejemplo, que pueda traer a esta persona a Cristo, ¿vale? Es algo sobrenatural, ¿vale? Eso es lo que se llama variedad de lenguas, ¿vale? Pero esto ya es otro tema. Entonces, hablando en lenguas, podemos orar en el Espíritu cuando queremos, ¿vale? No es necesario que el Espíritu Santo nos impulse. Muchas veces hay personas que ellas ya han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y ellas ya tienen el don, ¿vale?, de hablar en lenguas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no hablan. ¿Por qué? Porque están esperando que Dios les impulse a hablar. Muchas veces dicen, no, pero Dios me tiene que tomar para que yo pueda hablar en lenguas. El don de lenguas lo podemos usar cuando nosotros queremos, ¿vale? Es un regalo
La palabra don significa regalo. Es algo que es tuyo. Esto es como, por ejemplo, si alguien me da un regalo, un reloj, por ejemplo. Y yo digo, no, yo solo voy a usar el reloj cuando yo sienta algo o cuando sea impulsionado a usarlo. No, el regalo es mío. Yo puedo decidir usarlo un día, 2, 3, todos los días, cuando yo quiera. Amén. Así también son las lenguas o el hablar en lenguas. Podemos orar en lenguas sin entender lo que decimos. Yo no entiendo lo que digo, pero yo lo que puedo hacer es pedirle a Dios la interpretación de lo que estoy orando. Amén. Yo puedo pedirle a Dios la interpretación y Él me puede dar la interpretación de por qué temas estoy orando. ¿Vale? Recordemos que cuando hablamos en lenguas es nuestro espíritu hablando con Dios. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablamos en lenguas? Primero, para edificación espiritual. Esta palabra edificar tiene el mismo significado que construir algo, ¿vale? Así como, por ejemplo, cuando uno está construyendo un edificio, ¿no? O está construyendo una casa, o está edificando una torre, etc., ¿vale? Yo hablo en lenguas para edificarme a mí mismo, para edificar mi espíritu, para fortalecer mi espíritu. Cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, ¿qué es lo que la persona está haciendo? Está edificando los músculos, ¿no? ¿Vale? Y hoy en día, por ejemplo, ya podemos entrenar varias partes del cuerpo o solo algunas partes que nosotros queremos, ¿no? ¿Vale? En la oración en lenguas, cuando yo estoy orando o hablando en lenguas, yo estoy edificándome a mí mismo espiritualmente. Me estoy fortaleciendo espiritualmente. 1 Corintios capítulo 14, el verso 4, dice así. Yo voy a leer, dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. El que habla en lenguas, él no edifica a los demás. Él solamente está orando para sí mismo, para edificarse a él mismo espiritualmente. Es como si fuera un entrenamiento personal espiritual. Pero dice que el que profetiza, profetizar significa ser inspirado por Dios para traer un mensaje a la iglesia. ¿Vale? Por eso la profecía es súper importante y llega a ser más importante que el hablar en lenguas. Porque si yo profetizo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice que el que profetiza, ahí en el verso 2, dice, no, el verso 3 dice, 1 Corintios 14, 3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Cuando yo traigo una palabra en profecía y yo fortalezco a los hermanos,
y yo los animo y traigo consuelo. Alguien que está débil en la fe, si Dios me usa en profecía, yo puedo fortalecer a esta persona, trayéndole una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, una palabra de inspiración para esta persona, para que siga adelante, para que se levante, etc. Fortalezco, amén. Animo una persona que está desanimada. Dios puede usar a alguien en profecía para animar a esta persona, para traer consuelo a alguien que, por ejemplo, está dolida por una pérdida o un problema familiar o alguna situación emocional o cualquier cosa, ¿vale? Yo puedo traer consuelo a esta persona. Al paso que si yo oro en lenguas públicamente, ¿vale? Yo solamente me voy a edificar a mí mismo porque la gente no entenderá, ¿vale? Ahora bien, acerca de lo que estábamos hablando, acerca del don especial de lenguas, normalmente cuando hay una palabra, cuando Dios usa este don de lenguas, siempre hay interpretación de lenguas, ¿vale? Alguien que interpreta lo que la persona, el mensaje que la persona está trayendo en lenguas. Entonces, una vez que este mensaje es interpretado, normalmente Dios lo interpreta en un lenguaje que se entiende, ¿vale? Entonces es comparado a la profecía. Entonces toda la iglesia ahí es edificada, ¿vale? Entonces, cuando yo oro en lenguas, dice que yo hago la oración perfecta, porque nadie sabe orar como conviene. Nosotros, por ejemplo, en nuestro idioma, cualquier idioma, nuestras palabras son limitadas, ¿vale? El vocabulario es limitado, llegamos a un cierto punto y ya no sabemos qué decir. Pero cuando nosotros oramos en lenguas, es ilimitado. Y oramos 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, Él conoce cuál es la voluntad de Dios. Por eso es el mejor tipo de oración que nosotros podemos hacer. Amén. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Si alguien lo tiene y quiere leer para nosotros, por favor, Romanos 8, 26 y 27. Vale, ya leo. Romanos 8, 26 y 27. y 26 y 27 dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El que escudriña los corazones. No, era solo el 26. Vale. Estás leyendo el 27 también, ¿no? Sí. Vale. Puedes leer el 27. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces aquí está diciendo que el Espíritu nos ayuda a orar, ¿vale? Cuando estamos haciendo esta oración. Y además estamos orando 100% de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedirle a Dios. Pero dice que el Espíritu conoce la voluntad de Dios. Y el Padre conoce nuestro corazón.
Amén. Y entonces el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros podemos estar orando por una situación, pero oramos de acuerdo a nuestra propia voluntad o de acuerdo a lo que nosotros sabemos o a lo que nosotros a lo mejor pensamos que la persona necesita. Pero si oramos en el Espíritu Santo nos guiará a la dirección correcta. Porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios respecto a esa situación por la que estamos intercediendo. Y entonces ahí estaríamos orando la oración perfecta. ¿Amén? Sirve también, el orar en lenguas sirve para estimular la fe. Judas 1:20. Dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Orar en el poder del Espíritu Santo es orar en lenguas. Sirve también el orar en lenguas para darnos refrigerio espiritual. ¿Quién quiere leer para nosotros Isaías 28:11? No, podemos leer, perdón. Sí, Isaías 28, 11 y 12. Vale. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios les ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Amén. Amén. Podemos orar por los demás. Amén. Interceder, orar, para que tanto nosotros como los demás puedan tener este tiempo de reposo. Amén. A veces estamos intercediendo por la gente que están pasando por problemas, por dificultades, por ansiedad, depresión, etc. Orando en lenguas, intercediendo por esas personas para que ellas puedan llegar a este lugar de reposo, este lugar de descanso. Y muchas veces hasta llevar, ¿no?, a que puedan conocer al Señor, ¿eh?, y entregar sus vidas. También podemos orar en lenguas para recordarnos de la presencia del Espíritu Santo. San Juan 14, verso 16. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Él está con nosotros siempre, siempre. El verso 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Eso es una palabra
que la verdad es importantísima. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Hubo 2 ocasiones importantes en la vida de los discípulos. Fue cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En aquel momento ellos recibieron a Cristo en ellos. Amén. Luego aquí cuando Jesús dice, y estará en vosotros, aquí se refiere a que vendría sobre ellos y permanecería sobre ellos. Amén. Entonces son las 2 ocasiones importantes en la vida del creyente. Cuando uno le entrega la vida a Cristo, ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted. Él está contigo. Amén. Está dentro de usted, pero Él no puede hacer mucho. Dentro de usted lo único que Él hace es guiarte a la verdad. Pero cuando Él viene sobre usted, o sea, cuando eres bautizado, eres revestido, entonces ahí es cuando viene el poder de Dios, que nos lleva a manifestar milagros, prodigios, maravillas, sanidades, liberaciones, etc. Amén. El orar en lenguas también sirve para darle gracias a Dios. Amén. Y acabamos aquí abriendo 1 Corintios 14, 17. 1 Corintios 14, el verso 17. Dice, tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Está hablando de que yo, a través de la oración en lenguas, yo puedo darle gracias a Dios. Amén. Agradecer a Dios, alabando. Pero claro, la gente que está a mi alrededor no entenderá lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, tiene más beneficio cuando yo lo hago en privado. Amén. Porque yo soy edificado. ¿Vale? Al paso que si yo lo hago en una reunión pública, daré muy bien las gracias a Dios, pero nadie entenderá lo que yo hago. Perdón, pastor, habías dicho 1 Corintios 14, 17. Vale, por eso no lo 14, 17. Sí.